grabación. Bien, perfecto. Bueno, el español, una lengua, ¿sí? De flexión analítica, ya sabemos qué es eso, y también sabemos que es un instrumento para la comunicación, es un código, instrumento para la comunicación, ¿sí? Esto es a través del lenguaje. Ok. ¿Qué puse ahí? No tengo la menor idea. A través del lenguaje. Ok. Sí, vamos a resumir. Entonces, nos interesa el lenguaje oral y el lenguaje escrito, ¿sí? Ambos se conjugan en lo que conocemos como una palabra, es decir, palabras. Sí, ya habíamos visto que una palabra para los lingüistas no es otra cosa más que el significado lingüístico o signo lingüístico, ¿sí? Aquí vamos a darle un sentido a las palabras por su función. Ya no tanto por el significado que puedan tener las palabras, lo que es el signo lingüístico, sino que vamos a clasificar las palabras de acuerdo a la función que tienen, ¿sí? Bueno, esas palabras se clasifican en artículos, en pronombres, sustantivos, adjetivos. Estoy poniendo más o menos un orden en esto. Artículos, pronombres, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. ¿Sí? Bueno, clasificamos en el español en 9 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Esas son las palabras. ¿Por qué de acuerdo a la función? Bueno, porque recordemos que el español, siendo una lengua, entonces posee una estructura. Hay una estructura lingüística. Aquí sí vamos a poner eso de lingüística. ¿Sí? ¿Qué es la lingüística? Bueno, pues es la ciencia social, ¿eh? ¿Ok? Entonces, para que no vayan a confundir, es la ciencia que trata del estudio de las estructuras de las lenguas. ¿Ok? El autor principal de esto, bueno, el creador es, se me va su nombre, es Saussure, no sé cómo se escribe, estoy buscando el librillo, pero no lo encuentro. Ok, bueno, es Saussure, ese es el creador de la lingüística. Y de ahí nace una forma de pensamiento a la que se le va a llamar después estructuralismo. ¿Qué es lo que descubre Saussure junto con otros lingüistas? Que parece que todas las lenguas tienen una estructura base o una primera estructura. Bueno, a esa estructura le llamamos oración, ¿sí? Y definimos a la oración como la unidad básica con sentido completo.
Digo, con significado completo. ¿Ok? Eso básicamente es la oración. Y vamos a distinguir dos tipos de oraciones. Dos tipos de oraciones. Esas oraciones son la oración unimembre. Unimembre. ¿Ok? Y la oración bimembre. Bien, dentro de lo que es la oración unimembre, vamos a tener, sí, vamos a quitar este, unimembre, es una sola palabra, ¿ok? Sea una palabra, así, una sola palabra, o una frase, ¿sí? Con significado completo, ¿ok? Eso es lo importante. Por eso es una oración, porque tiene significado completo. Ejemplo, corran. Corran es una sola palabra, pero es una oración. ¿Por qué? Porque corran tiene significado completo. ¿Qué otra? O alguna frase. Eh, Salgan pronto es una frase, son dos palabras, es una frase. Salgan pronto es una oración unimembre porque tiene un significado completo. ¿Ok? Ahora, la oración bimembre va a estar formada por dos partes. Partes, ¿eh? Una parte es el sujeto y la otra parte es el predicado. Son partes de la oración, no son palabras ni nada de eso. Son las partes. Ahora, ¿qué entendemos por el sujeto? Bueno, entendemos como aquello, ¿sí? Aquello de quien se dice algo. Eso que se dice puede ser que se afirma o niega una cosa o cualquier cosa, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un sujeto es porque estamos afirmando, negando algo de él o diciendo algo. Entonces, el sujeto es aquello, bueno, más bien no aquello, es a quién, de quien se dice algo, ¿sí? O de quien se dice algo. Prefiero dejarlo así, mire. Vamos a dejarlo así, para que no sea confuso. ¿Qué es el sujeto? Pues es de quien se dice algo. ¿De quién? No sé. Vamos a ver quién es ese quién, de quien se dice algo. Y el predicado, ahora sí, aquí sí queda mejor como aquello que se dice del sujeto, o sea, lo dicho, ¿sí? Es decir, lo afirmado o negado, ¿sí? Es eso, aquella cosa que se afirma o se niega del sujeto. Ese es el predicado. Bueno, ¿cómo se da esa estructura de acuerdo a la función de las palabras? Bueno, vamos a tener obviamente dos partes, la parte que es el sujeto y la parte que es el predicado. Vamos a ver cómo se compone. Entonces vamos a tener aquí al sujeto y aquí vamos a tener al predicado. Bueno, ahora, ¿cómo identificamos una oración? Hay dos maneras. Una es estableciendo que en el sujeto debe existir un núcleo, núcleo del sujeto o también le llaman núcleo del sustantivo. ¿Ok? Yo le voy a poner nada más núcleo, así, únicamente núcleo. ¿Y cómo identificamos al predicado? Bueno, porque tiene que haber un núcleo verbal.
Este sí está tal cual. Un núcleo de predicado, ¿sí? O núcleo verbal. También llamado núcleo del predicado, ¿sí? Aquí está el núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Bueno, ¿cómo sé cuando tengo una oración bimembre? Cuando tengo estas dos cosas. Cuando identifico al núcleo del sujeto y cuando identifico al núcleo del predicado, que es un verbo. Entonces, tiene que haber un sujeto y un verbo. ¿De acuerdo? Eso es lo fundamental. Ahora, la estructura del sujeto, recuerden que el sujeto es una parte, no es algo, es la parte que compone a la oración bimembre. Entonces, la parte del sujeto va a estar formada por básicamente tres palabras. Ahora sí, aquí sí son palabras, ¿sí? Pueden o no pueden estar. La que tiene que estar es la del núcleo, ¿ok? Entonces, puede haber artículo, ¿sí? Puede o no puede haber artículo, ¿ok? Puede haber un pronombre o un sustantivo o un adjetivo sustantivado, así, o un adverbio sustantivado, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Que se convierte en sustantivo y esto es el núcleo. Cualquiera de ellas. Por eso no me gusta poner a mí núcleo del sustantivo, ¿ok? Porque puede ser un pronombre, un sustantivo, un adjetivo sustantivado, adverbio sustantivado o cualquier otra palabra que ocupe el lugar del núcleo, es decir, que se convierta en el sustantivo, ¿sí? Y tenemos aquí un adjetivo. Ya veremos qué es el artículo, ya veremos qué es el adjetivo. Entonces, son, digamos, que las partes principales de lo que es un sujeto, ¿sí? Ahora, podemos tener sujeto simple, sujeto compuesto, ¿ok? Podemos tener un sujeto que tiene un solo sustantivo o un sujeto que tiene varios sustantivos, ¿sí? Ese ya es otro análisis. A ese análisis se llama sintaxis. Cuando hacemos una sintaxis, entonces analizamos los diferentes tipos de sujeto y de predicado, la estructura. Cuando hacemos una morfosintaxis, entonces analizamos la estructura, pero al mismo tiempo la función de las palabras dentro de esa estructura. El predicado tiene diferentes partes también. Dentro del predicado vamos a identificar tres partes. Pueden o no pueden estar, pero la que tiene que estar es el núcleo del predicado. Y entonces tenemos ahí un verbo, ¿sí? Este verbo es un verbo conjugado. Forzosamente tiene que estar conjugado, ¿sí? Este verbo es el núcleo, ¿ok? Tiene que estar conjugado y este verbo es el núcleo verbal. ¿Ok? Ese es el núcleo verbal. ¿Sí? Tenemos un adverbio. Puede haber o no puede haber un adverbio. Y esta es una parte importante. Complementos. ¿Sí? Los complementos del predicado. Hay diferentes tipos de complementos. Un complemento puede ser una frase o puede ser otra oración que funcione como complemento. Vamos a tener varios complementos. Nosotros solo estudiamos 3 complementos. ¿Ok? A los que también a veces se les llama o se les denomina objeto. ¿Sí?
Entonces, lo pueden llamar objeto o lo pueden llamar complemento. Entonces, tenemos el objeto directo, objeto indirecto, complemento indirecto y el circunstancial. El circunstancial hay de diferentes, ¿sí? Y esto se puede volver súper complicado. O sea, de verdad súper complicado. Tanto que a veces es más fácil la física que el español, ¿eh? Ya su análisis y todo. Esto tenemos de tiempo, lugar, cantidad, cualidad, tiempo, ¿qué escribí aquí? No sé. Tiempo, lugar, cantidad, cualidad. ¿Qué otro me falta? Creo que tiempo, lugar, cantidad, cualidad. Creo que son todos. ¿Sí? Tal vez no nos haga falta más. Bueno, puede haber más, pero estos son los que más conozco. Bueno, esa es la estructura de una oración bimembre. Y esto puede ser todavía más complicado. Bueno, ¿cuál es la parte del lenguaje que se encarga de estudiar esto? Pues es la lingüística. Ya lo dijimos. Ay, ¿qué hice? La lingüística. Esta. La lingüística. ¿Ok? Como ciencia. Acuérdense. ¿Sí? Bueno. Las partes de la lingüística son, ahorita las vamos a establecer, porque también es importante. Bueno, se divide en tres partes. ¿Ok? Tres partes principales. Vamos a ver cuáles son esas tres partes. Aquí está. Es la fonología, ¿sí? Que es el estudio de los sonidos, ¿ok? Es la semántica, es el significado, y la gramática. Significado y la gramática, que no es otra cosa más que la estructura o la función de las palabras. ¿Sí? La estructura. Voy a separar aquí. Ahí está. Bien. Dentro de la gramática vamos a tener otras dos. ¿Sí? Dentro de la gramática, que es la sintaxis y la semántica. Pero es distinto a la semántica de acá, ¿ok? Tiene algunas pequeñas diferencias. Bueno, como lo que nos ocupa en esta clase es la gramática, entonces vamos a definir qué entendemos por gramática. ¿Ok? Bueno, definimos como es la parte de la lingüística, ay, la parte de la lingüística, ay, ¿por qué no la tiene al teclado? Bueno, la parte de la lingüística que estudia
la estructura de las palabras, ¿ok? A eso se le llama morfología, ¿sí? La estructura de las palabras, las formas que en las formas en que estas se enlazan, ¿sí? Esa es la sintaxis. Sintaxis, sí. Esa es la sintaxis, ¿ok? En que estas se enlazan y los significados, esta es la semántica, y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. ¿Ok? Bueno, la referencia de esto es la nueva gramática de la lengua española. 1. ¿Ok? Por si les interesa saber dónde está esto. Okidoki. Bueno, esa es la gramática. Y entonces vean, por eso a veces ustedes van a escuchar algo que se llama morfosintaxis. Entonces, la morfosintaxis es precisamente el estudio de esta estructura, ¿sí? Incluyendo la función que van a tener cada una de estas palabras. ¿Cuál es su función principal? ¿Sí? Ahorita vamos a describir, no nos vamos a meter demasiado en este asunto, pero más o menos vamos a describir cuál sería la función de cada una de estas palabras, ¿sí? Para que quede lo más claro posible, ¿sí? La fonología, pues, tiene que ver con el sonido. ¿Por qué? Porque la lengua tiene diferentes sonidos en diferentes lugares. Eso tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con cuestiones biológicas, incluso se habla de cuestiones genéticas en cuanto a la fonología. Por eso, muchos lingüistas, y yo comparto esa idea, llega un punto en donde no importa el, el sonido, es decir, cuando ustedes aprenden una lengua, no sé si solo sucede en este país, en México, pero cuando aprendemos una lengua, lo que siempre pedimos es a un maestro nativo para aprender la pronunciación. O sea, queremos pronunciar como ingleses, como franceses, como italianos, y entonces tenemos como esa obsesión de la pronunciación. Ah, pero si viene un extranjero, francés, inglés, alemán, japonés, ¿sí? No nos importa que no pronuncie bien el español. Al contrario, es así de, ay, qué bonito hablas el español, qué bien se te entiende, ¿sí? Pero sabemos que es un extranjero porque su fonología, su fonética es diferente, ¿sí? Bueno, eso es lo que se estudia, ¿sí? El sonido de las palabras. Yo soy de esa idea de que no importa la pronunciación, lo que importa es la comunicación, porque acuérdense que una lengua es un instrumento para la comunicación, ¿sí? Es el lenguaje y entonces es el conocimiento de estas palabras y de esta estructura. Y las diferentes lenguas tienen una estructura similar, ¿ok? Me refiero a que es similar porque se basan en esta estructura. Cambia un poquito, ¿sí? Dentro de algunas lenguas, es decir, la colocación, el sujeto va al último o el verbo va al último, el objeto va primero, entonces varía un poquito esta estructura, pero comprendiendo la estructura en una lengua, sabiendo las palabras y teniendo una idea del significado de esas palabras, ¿sí? Entonces sería muy fácil aprender cualquier lengua, ¿sí? Digo, casi cualquier lengua porque
un 80% de las lenguas que se hablan en el mundo tienen una estructura. Por eso nace el estructuralismo, porque se basa en esa idea de que cada lengua tiene su propia estructura. ¿Sí? Ahora, es muy importante poder comunicarnos. Fíjense, dentro de la semántica hay una cosa que se llama campo semántico. Fíjense, ¿eh? Campo semántico. Y ese es un ejercicio de su examen en el campo semántico. Y entonces van a poner ¿cuál de las siguientes palabras están dentro del campo semántico, por ejemplo, de pescar? Entonces, qué palabras son del campo semántico? Es decir, que comparten el significado de la palabra pescar. Entonces, tenemos anzuelo, caña de pescar, bote, red, cubeta. Son palabras que están dentro del campo semántico. Por ejemplo, otra que puede ser salón de clases, ¿ok? O salón escolar. ¿Cuáles son las palabras dentro de ese campo semántico? Pues es maestro, alumnos, butaca, banca, librero, libros. Todos esos son palabras que están dentro de ese campo semántico. Un último ejemplo, si tenemos, por ejemplo, gasolinera, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras que están dentro de ese campo semántico? Es decir, que comparten un significado. Pues es bomba o esta cosa que distribuye la gasolina, gasolina, eh, autos, esos son los que comparten ese campo semántico. Entonces, en su examen les van a poner cuáles son las palabras que comparten ese campo semántico. Solo tengan mucho cuidado. De repente les ponen palabras que pueden ser como que sí, como que no. Es decir, ¿cómo lo identifican? Bueno, ¿qué palabras podrían quitar y no le pasa nada al campo semántico? ¿Sí? Así, definitivamente la quitan y no forma parte de ese campo semántico. ¿Sí? Por ejemplo, bosque. ¿Cuáles serían las palabras que están dentro del campo semántico? O sea, que nos dicen que es un bosque. Pues es árboles, musgo, por ejemplo, pájaros o aves, eh, mamíferos pequeños como conejos, tal vez ratones, quizá ardillas, que nos permiten saber que eso es un bosque, ¿sí? Dentro de ese campo semántico. Bueno, vamos con lo que sería el significado de cada una de estas palabras. Más o menos, ¿eh? No me voy a meter en demasiados problemas con el significado. Bueno, ¿para qué sirve el artículo? Bueno, el artículo determina. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo puedo tener una palabra, por ejemplo, casa. Y entonces, cuando digo casa, pues abarca a todas las casas que existen, absolutamente todas. Y entonces tengo muchísimas casas. Y entonces, ¿qué hace el artículo? Pues el artículo va a determinar, ¿sí? Es decir, una casa, la casa, esa casa, eso es lo que hace el artículo, ¿sí? Bueno, vamos con el pronombre. Déjenme ir avanzando aquí. El pronombre. Ok. ¿Qué es el pronombre? Bueno, vean, ¿sí? Y nombre, ¿ok? Es el que puede sustituir a un sustantivo o establece el nombre propio o sustituye al nombre propio, ¿ok? Entonces, ese es el pronombre. Por ejemplo, Juan, Luis, ese es un pronombre. Hay otros pronombres que también tenemos. Él, yo, esos son también pronombres. Bueno, ¿qué es el sustantivo?
lo voy a poner aquí nada más así, es la cosa, persona o animal, ¿sí? Cualquier cosa, persona, animal, y le agregamos objeto, ¿sí? Eso es un sustantivo. ¿Qué es el adjetivo? Bueno, su función es que califica. Califica al sustantivo. Por ejemplo, puedo decir perro, ¿ok? Casa, árbol. Entonces digo, la casa, el perro, ¿sí? Ahora voy a calificar la casa grande, la casa amarilla, la casa vieja. Ya estoy calificando. Entonces, vean, determino qué casa y califico a esa casa. El perro rabioso, el perro bonito, ¿sí? Un perro agresivo. Entonces, estoy determinando un sustantivo, ¿sí? Y calificando ese sustantivo. Bueno, el verbo tiene muchas formas. Entonces, podemos decir que es la acción, ¿sí? O la pasión, ajá, o el acto, ¿sí? De un sujeto o el modo que tiene un sujeto. Ajá, ese es el verbo. Bueno, ¿qué hace el adverbio? Pues hace lo mismo que el adjetivo. El adverbio también califica, ¿sí? La conjunción y la preposición son palabras que unen. Entonces, ¿qué hace la conjunción? Unir palabras o ideas, ¿sí? Y la preposición hace exactamente lo mismo. Unir palabras o ideas o da dirección. Unir palabras, ideas o dar dirección, ¿sí? Voy a mi casa. Esa es una preposición. A, ante, para, ¿sí? Me paro ante ustedes, ¿sí? Entonces estoy dándole una dirección o un sentido. Y las interjecciones, estas cosas son de carácter imperativo, ¿sí? Realzan. ¿Cuáles son? Pues esta. O, bueno, correctamente se deben escribir así, ¿eh? Siempre, pero nunca lo hacemos. O, ah, o, también está, ¿eh? Esas son las interjecciones, ¿sí? Y las usamos mal, ¿no? En internet y todo eso. Siempre ponemos o, pero no las colocamos así. Deberíamos escribirlas así. Así es la forma correcta de escribirlas, ¿sí? Son imperativos, es así, exaltan algo. Oh, ya te vi. Ah, ya entendí. ¿Ok? Bueno, entonces esto es la parte de la gramática, que es la que me interesaba que viéramos, lo que es la estructura, ¿sí? No vamos a hacer nosotros una sintaxis, se supone que no viene el examen, pero vamos a platicar un poquito de eso después. Entonces vamos